El secreto de la paz está en el respeto a los derechos humanos. Juan Pablo II. Buenas tardes, miembros del jurado, compañeros que forman parte de este prestigioso concurso, damas y caballeros. Mi nombre es Verónica Aparicio Mujica, represento con orgullo a la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Veragua. Como grupo semillero tengo el honor de dar a conocer los resultados de nuestra investigación, titulada El control de convencionalidad y la justicia transicional como mecanismo de protección de los derechos humanos. El control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de buscar las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que se han ratificado se cumplan cabalmente, cumpliendo con la obligación consagrada en el artículo 1 de la Convención, donde los Estados partes se comprometen a respetar los derechos consagrados en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Surge como una herramienta de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Tuvo su origen en el voto concurrente del jurista mexicano Sergio García Ramírez, emitido en el caso Mirna Machan versus Guatemala. Igual mención hace en el caso Tibi versus Ecuador, donde el jurista sostiene que la tarea de la Corte Interamericana se asemeja a la Corte Constitucional. Pero no es hasta la sentencia Almonacid Arellano, emitida en el 2006, donde el punto de vista del jurista es tomado en consideración por la Corte. Sostiene que los tribunales y jueces internos están sometidos al imperio de la ley, pero cuando ratifica un tratado internacional como la Convención Americana, los jueces, como parte del aparato del Estado, tienen la obligación de velar porque la aplicación de las normas no sea contraria a la Convención en cuanto a su objeto y fin, que desde inicio carece de efecto jurídico. Hecho esto, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas vigentes en el ordenamiento jurídico y la Convención Americana, tomando en consideración no solo los tratados, sino la interpretación que la Corte ha hecho a ellos. Es conocido nuestro derecho interno posee como mecanismo de guarda e integridad de los derechos fundamentales, tales como el amparo de garantía,
En concordancia con la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad ejercido por la Corte Suprema de Justicia en pleno como guardiana de la Constitución, para que a través de sus fallos nos permita un mecanismo de tutela convencional que nos permita a cada uno de nosotros obtener defensa de los derechos humanos y protección a la dignidad humana. Esto nos asiste a cada uno de nosotros como panameños. Como un grupo de semilleros proponemos el fortalecimiento de preparación de los jueces en Panamá, independientemente de la causa justiciable que trate en cuanto a derechos humanos o otro tratado vinculante, para que empiecen a aplicar el control de convencionalidad en sentido negativo, es decir, la no aplicación de la norma que lesione los derechos convencionales. Esto lo vemos así, porque el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad está restringido a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Así lo establece el artículo 206 de nuestra Constitución. Finalmente, en cuanto a justicia transicional, nuestro aporte está basado en la necesidad de entender cómo regular dicha figura y adaptarla a nuestro ordenamiento jurídico, sin que esto vulnere la soberanía de los estados. No consideramos oportuno hablar de justicia de transición si no existe una justicia propicia sobre el cumplimiento y respeto de los fallos de la Corte Interamericana o cualquier tribunal supranacional, efectivizando los mecanismos de cumplimiento y ejecución de estos fallos, porque sabemos que en Panamá las disposiciones vigentes no son muy efectivas para hacerle justicia a las víctimas. Como equipo, nos importa mucho que se le haga justicia a las víctimas y a sus familiares. Como estudiantes de Derecho y futuros abogados del país, nos importa que nuestra propuesta sea tomada en consideración por las autoridades, reforzando no solo la parte sustantiva de los derechos humanos, sino regulando la parte procesal, teniendo en consideración los procesos existentes, capacitando a los administradores de justicia, incluso haciendo una cultura dentro de Panamá de respeto a los derechos humanos, yendo a las universidades y capacitando a los futuros profesionales, para que poco a poco la vulneración a los derechos humanos sea cosa del pasado, convirtiéndonos en un país respetuoso de la tutela judicial efectiva de los derechos convencionales. Permítame finalizar con el siguiente pensamiento. Estoy convencida de que los golpes nos hacen crecer mucho más que las victorias. Ingrid Betancourt, muchas gracias. En la página 25 de su trabajo, y creo que de alguna manera su compañera que hizo la exposición también lo resaltó, quisiera preguntarles, pareciera que hubiesen algunas dudas respecto al alcance de la implementación de la justicia transicional, en el caso particular del Estado panameño, posterior a la dictadura, donde señalan ustedes que por el hecho de que las principales instituciones poseían vestigios de la dictadura, eso no garantizaba la implementación de esta justicia que ustedes han mencionado. Me gustaría que me hicieran algunos comentarios al respecto. Sabemos, como el nombre lo indica, la justicia transicional se utiliza en un periodo de transición. Esto quiere decir que no es una justicia permanente. Pero de esa justicia se pueden sacar finalidades que se pueden utilizar en Panamá como justificación o como medio o mecanismo para cuando se vuelvan a vulnerar algunos derechos en algún conflicto bélico o casos similares. Consideramos nosotros que los alcances no solo se dan en el momento donde el Estado está pasando por la situación, sino que se debe permanecer, las instituciones y las organizaciones que surgen con esto deben permanecer
que ya haya pasado el periodo de transición. Sí. En cuanto al control de convencionalidad, ¿qué diferencia hay entre control represivo y control de impositivo? Página 13 de su trabajo. Dentro de nuestro trabajo, las clasificaciones que se hacen, utilizamos la clasificación de Juan Carlos Guider, donde clasifica, hace 2 clasificaciones. También tomamos otra clasificación y damos la clasificación del control represivo, que es aquel que se utiliza de 2 maneras, uno ex oficio y otro a disposición de las partes. El ex oficio es aquel que recomendamos que los jueces empiecen a utilizar en sentido negativo, que es la no aplicación de las normas que lesione a los derechos humanos. Y el dispositivo es aquel donde las partes afectadas se acerca y pide que se le haga un control de convencionalidad porque se está aplicando una norma que no es tan favorable y existe una que es más favorable a esa. Gracias. Dentro de la síntesis, página 4, y también durante la exposición, ustedes refieren a que la justicia transicional se erige como un mecanismo de control de convencionalidad. Quisiera que por favor nos explicaran un poco esa idea que tienen de que la justicia transicional es un mecanismo de control de convencionalidad. Bueno, en cuanto a aclarar esto, no es que es un mecanismo de control de convencionalidad. Lo que queremos dar a entender, quizás no lo explicamos bien, es que lo relacionamos como el objeto es la protección de los derechos humanos, solo que uno es, en el caso de transición, donde el Estado se encuentra en conflicto bélico, relacionamos la justicia transicional y consideramos que los resultados de ella podemos utilizar el control de convencionalidad para aplicación. O sea, en el Estado va a haber normas, se da la justicia transicional para que dentro del Estado se pueda aplicar la justicia transicional porque es más favorable en el momento a través del control de convencionalidad. Bueno, desde el título ustedes hablan del control de convencionalidad y la justicia transicional como un mecanismo de protección de derechos humanos. En la página 5 afirman, o más bien infieren, la necesidad de implementar la justicia transicional como un mecanismo de tutela convencional. Y finalmente, en la exposición que realizan, pareciera que la tesis es que la justicia transicional no es algo excepcional, sino que es un mecanismo de tutela judicial efectivo. 3 puntos específicos que a mí como jurado me dan a entender qué es la tesis que ustedes plantean y como ven va de la mano de la pregunta que acaba de realizar Mónica. Mi pregunta entonces gira en torno al siguiente sentido. Si la justicia transicional no es una justicia especial ni excepcional, sino que ustedes lo asumen y puede ser válido, no debe defender su tesis, como un mecanismo de tutela judicial efectiva, como grupo en su investigación, ¿qué pensaron en torno al reto en cuanto a su aplicabilidad, operancia y reglamentación en Panamá? En cuanto a la pregunta, lo que queremos regular no es la justicia transicional, sino los mecanismos que surgen de la justicia transicional, porque sabemos que por una parte la justicia transicional resarce el daño causado a la víctima, pero dentro de sus medios de reparación también nos permite conocer, por lo menos en el caso aquí de Leodoro Portugal, tipificar algunos delitos. Entonces lo que queremos entender es que se permite tipificar, por lo menos en Leodoro Portugal, el delito de desaparición forzosa no lo estaba tipificando el Código Penal. Luego de la justicia transicional, en el caso de Leodoro Portugal, ese delito fue tipificado. Eso lo que queremos dar a entender es que si queremos tipificar los mecanismos o queremos regular los mecanismos que surgen de la justicia transicional. Buenas, ante todo me gustaría dar una aclaración que la justicia transicional la vamos a aplicar en casos específicos donde hay vulneración
violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, la justicia, el derecho convencional lo vamos a estar aplicando más a menudo en cuanto seleccionen lo que se consagre en la convención. Y es por eso que nosotros planteamos la tesis esa. Ambas van de la mano. Lo que queremos dar en el trabajo es que a través de la convención podamos aplicar de mejor manera la justicia transicional. No sé si con esto ponemos mi tesis bastante cerca. En las páginas 24 y 25 de su trabajo, cuando ustedes enumeran los casos en los cuales se ha aplicado la justicia transicional en Latinoamérica y Panamá, ustedes incluyen el caso Vélez Nor contra Panamá, en el cual el señor Vélez Nor, ecuatoriano, y lo estoy diciendo para beneficio de los miembros del jurado y de los otros participantes, demandó a la República de Panamá por una detención en condiciones infrahumanas y sin acceso a su agente consular. Eso ocurrió en el año 2003. Ustedes acaban de decir hace un rato que la justicia de transición se aplica en los casos de vulneración masivas de los derechos humanos, de vulneración de derechos humanos contra un grupo o una colectividad, y también la justicia de transición se ha entendido que se requiere cuando hay un tránsito, es decir, una transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático o de una situación de conflicto armado generalizado a una situación de paz. Si eso es así, ¿por qué ustedes incluyeron el caso de Vélez como un caso de justicia transicional? Sobre todo si el último vínculo con una dictadura en Panamá fue en el año 1989 y el caso Vélez Nor fue en el año 2002. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, con la respuesta, con la pregunta que ha hecho el jurado, puedo decir que en este tiempo aún existían secuelas de las violaciones que se habían hecho en este periodo de transición en el que Panamá se encontró después de la invasión, del militarismo que hubo. Bien, le damos las gracias al grupo número 4.